Bien, buenas tardes hermanos, feliz sábado, todavía estamos en la tarde de este hermoso sábado. Hemos tenido, quiero pedir disculpas porque la verdad es que se nos fue la luz, la energía, y como se fue la energía estamos empezando un poco más tarde, pero contentos de seguir alabando el nombre de Dios. Para comenzar vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo Señor. Vamos a empezar cantando, ¿ok? Yo quisiera ser tu siervo Señor. Fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. Se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma, es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma, es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Bien, vamos a orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros. Pido, Señor, que tú estés aquí en este momento para poder dirigir tu palabra, Señor, y que el mensaje quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Ayúdanos, Señor, a reconocernos como pecadores que somos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y humillarnos ante ti. Quédate, Señor, con cada persona que va a ver este video y que está con nosotros acompañándonos en este momento, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Antes que nada quiero decirles que estoy contento de estar aquí con ustedes, pero si ustedes vieran el tras cámaras, yo estoy aquí con mi hijo apenas de 5 años y él está manejando los equipos, porque no tengo otra, las otras personas están haciendo algunas cosas que tuvieron que hacer ahora, ¿no, verdad? Y por eso es que nos encontramos aquí, pero igual estamos contentos de poder transmitir. El mensaje de hoy en la tarde es muy importante y créanme que es muy importante para poder explicarlo ahora. Vamos a hablar acerca del libro de Abdías. Libro de Abdías quizás es un libro muy poco conocido, ¿no, verdad? Es un profeta menor, pero es importante estudiarlos. Y les voy a explicar por qué hay que estudiar este libro de Abdías. Miren, vamos a buscar el libro de Abdías, vamos a abrirlo, vamos primeramente a buscarlo. Abdías es un libro que se encuentra después del libro de Amós. Libro de Abdías. Por eso digo, hay muchas personas que quizás no lo conocen muy bien, pero es un libro que está después del libro de Amós en el Antiguo Testamento. Es un libro escrito por Abdías, un profeta menor. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de los otros libros de la Biblia con respecto a Abdías? En que el mensaje que Abdías da es solamente dirigido hacia Edom. Otra vez, porque si tú vas y buscas Isaías, Jeremías, en Isaías, Jeremías el mensaje va hacia Judá y Jerusalén, ¿no, verdad? Y que viene Babilonia, etcétera, etcétera. Pero el mensaje de Abdías es solamente, y repito, solamente para Edom. Edom. Y ya vamos a entender un poco por qué necesitamos estudiar este libro y quién es Edom. ¿Ok? Hasta allí estamos comenzando el estudio. Miren, el nombre Abdías significa siervo o adorador de Jehová. Abdías significa siervo o adorador de Jehová. ¿Saben ustedes quién es Edom? Miren, lo voy a escribir aquí. Edom son los descendientes de Esaú. ¿Ok? Otra vez, los edomitas o Edom, los que descienden de Edom, o el pueblo de Edom, son aquellas personas que descienden de Esaú. Hermano, ¿y qué tiene que ver Esaú con nosotros? Miren esto. Ustedes recuerdan a Abraham, ¿no, verdad? Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos 2 hijos? ¿Cuáles son esos 2 hijos? Tenemos uno aquí y otro acá. El uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. ¿Ok? ¿Entendemos de dónde viene Edom? Edom viene de los descendientes de Esaú. Y Esaú, que es hijo de Isaac, hermano de Jacob, y padre, y en este caso viene a ser heredero de la promesa que Dios le dio también a Abraham. ¿Ok? Jacob y Esaú. Ahora, recuerden que estos dos, Esaú y Jacob, eran hermanos, ¿no, verdad? Hermanos. Los 2 hermanos fueron criados por el mismo papá, Isaac. El mismo papá, los 2 hermanos, Jacob y Esaú, por la misma mamá. Papá y mamá fueron criando Esaú y Jacob. Es decir, que tanto Jacob como Esaú tenían los mismos ¿qué? Los mismos principios. Tenían los mismos principios.
¿Ok? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Fueron criados en la misma escuela de los hermanos. ¿Sí? Estamos hablando de Esaú y Jacob, fueron criados bajo los mismos principios de Dios. Solamente que hay una gran diferencia entre ambos. ¿Saben cuál es la diferencia? En que Jacob decidió seguir adorando a Dios, seguir a Dios, ¿no verdad? En cambio, Esaú le importó un poco, ¿no verdad? Muy poco le importó su primogenitura. Aquí vamos a ver, porque Esaú era el primero, ¿no verdad? Y aquí tenía la primogenitura. ¿Qué significaba la primogenitura en el caso de los primogénitos? Implicaba una bendición especial, grande, abundante para el primogénito. Los primogénitos sabían que le correspondía la bendición más grande por ser primogénitos. Recuerdan ustedes que en Ezequiel nosotros habíamos estudiado que Dios pedía siempre que se consagren a los primogénitos. Eso está en Éxodo 13. Se consagren a los primogénitos. Eso ya venía desde la antigüedad, desde más antes, ¿no verdad? Entonces, estamos hablando de la primogenitura de Esaú. No le importó, por ende no le importó el hecho de tener la bendición de Dios, la principal bendición. Jacob, por el contrario de Esaú, en cambio a Jacob sí le importaba tener la primogenitura para poder tener esa bendición. Le importaba mucho a Jacob tener esa bendición de parte de Dios. Mira, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, existen dos personas, dos tipos de personas. Aquí tenemos a Esaú y tenemos a Jacob. Si tú vas y lees Jeremías, siempre en Jeremías o en Isaías dice allí, arrepiéntete tú Jacob, o conviértete tú Israel. Siempre habla de Jacob e Israel. Y recuerda que Jacob luego se pasó a llamar ¿cómo? Se llamaba como después, cuando peleó con el ángel, ¿no verdad? Con el ángel de Dios. Se comenzó a llamar Israel, le cambió el nombre, ¿ok? Así que, repito, en el pueblo de Dios hay dos tipos de personas, Esaú y Jacob. Ahora, ¿cuál es el problema que existía entre estos hermanos, Esaú y Jacob? Es que por este motivo de que a él le importaba mucho la bendición de Dios y a él no le importaba tanto, que lo vendió por un plato de frijoles, por un plato de lentejas. Lo vendieron, ¿no verdad? Vendió su primogenitura, no le importó. Una aplicación que podemos sacar aquí: dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pueden haber personas que no les importa mucho el aprender más acerca de Dios. Les puede, simplemente quieren saber lo esencial, no quieren aprender más acerca del mensaje de Dios. Y lo toman muy superficial cuando alguien les explica acerca de Dios. No quieren asistir a grupos pequeños, no quieren estar en los aprendizajes de la Biblia, porque no les llama la atención. Ese tipo de personas podrían estar dentro del grupo de Esaú, porque no quieren aprender, así de sencillo. Alguien les dice vamos a estudiar Biblia y no, tengo otras cosas que hacer más importantes, como por ejemplo estudiar con los niños en estas cosas virtuales que ahora están, ¿no verdad? O pueden haber otras cosas más importantes que el escuchar el mensaje de Dios. Mira, para un cristiano no debe haber cosa más importante que estudiar acerca de Dios, y ese era Jacob. Jacob en cambio sí se preocupaba por aprender un poco más, aprender más y tener la bendición total de Dios. Así que allí tenemos dos personajes. Y Edom, los edomitas, son descendientes de Saúl. Vamos a buscar Génesis capítulo 27 verso 41. ¿Qué pasó con estos hermanos? No vayan a perder el libro de Abdías. Génesis capítulo 27 verso 41. Génesis capítulo 27 versículo número 41. Miren lo que dice allí.
Génesis 27, verso número 41. ¿Lo tenemos? Dice allí, Génesis, el primer libro de la Biblia, dice lo siguiente: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, ¿estás entendiendo quién es Esaú? Repito, Esaú y Jacob fueron criados bajo los mismos principios, bajo las mismas doctrinas, asistían a la misma iglesia, eran hermanos de sangre y de circuncisión. Así que ellos sabían lo mismo, solamente que el uno no le importaba aprender más de Dios, al otro sí. Jacob y Esaú le importaban la bendición de Dios, ¿no, verdad? Ahora, luego de que pasó esto, Esaú le agarró un odio a Jacob simplemente por el hecho de querer tener la bendición de Dios, ¿no, verdad? Y en cambio Esaú no le importaba esto. Ahora mira, nota que son hermanos dentro de la iglesia, pero ambos, el uno odia al otro. ¿Qué es lo que debe haber siempre en la iglesia? ¿Qué es lo que pide Jesús en el pueblo de Dios? Que os amemos unos a otros. Tú vas a los 10 mandamientos, ¿no, verdad? Y los 10 mandamientos, los primeros 4, hablan acerca del amor ¿a quién? A Dios. Y los últimos 6 hablan acerca del amor al prójimo. Jesús vino y resumió ambas partes, ¿no, verdad? Y dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Estamos de acuerdo hasta allí. Pero estos dos personajes, Esaú odiaba a Jacob y lo quería matar. Vamos a ver esto en dónde están los edomitas. Vámonos al libro de Mateo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 para poder entender un poco mejor. ¿Sí? Vamos a tratar de entender un poco mejor. Perdonen. Mateo 10. Sí, vamos a estar en Mateo 10. Bien, Mateo capítulo 10. Pido disculpas nuevamente, repito, yo estoy aquí transmitiendo solo, bueno, con mi hijo de 5 años y no digamos, necesito moverme aquí y hacer algunas cosas por mi cuenta, ¿no, verdad? Mateo capítulo 10. Estamos en Mateo capítulo 10. Veamos el versículo del 16 en adelante. ¿Dónde están los edomitas en estos puntos, en este punto? Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice allí: yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor Jesús está hablando aquí. Y el Señor Jesús dice: mira, te voy a mandar como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Los lobos se comen a las ovejas, ¿no, verdad? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17. Guardaos de los hombres. Guardaos. La palabra guardaos implica cuídate. Cuídate o cuidado con los hombres, porque dice que estos los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Qué son las sinagogas? Eran las iglesias del Antiguo Testamento para el pueblo judío, ¿no, verdad? Esas eran las sinagogas. Recuerda que en una sinagoga juzgaron a Jesús a muerte, sentenciaron a Jesús a muerte. Así que, ¿quiénes están dentro de las sinagogas, de las iglesias, de los templos? Algunos hermanos, ¿no, verdad? Hermanos líderes, o los hermanos, en este caso, los que están sentenciando a alguien, vendrían a ocupar el puesto de ¿quién? De Esaú, vendrían a ser los edomitas, porque son los descendientes de Esaú, ¿no, verdad? Vámonos al versículo 21, Mateo capítulo 10, verso 21. Y miren lo que dice allí: el hermano
entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, ¿no verdad? Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ver Lucas capítulo 21, verso 16 también. Lucas capítulo 21, libro de Lucas capítulo 21, verso 16. Lucas capítulo 21, verso 16. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 21, verso... ¿Sí? ¿Estoy bien? Lucas 21, 16. Miren lo que dice allí. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. 17. Seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Ok? Entendemos hasta allí. Wow. Entendemos hasta allí, ¿no verdad? Ahora ya sabemos quiénes son los edomitas. Los edomitas vienen a ser los hermanos que son descendientes de Esaú, que provienen de la misma iglesia, de la misma doctrina, pero que odian a sus hermanos. Nota que la Biblia dice que los mismos hermanos te van a entregar. ¿Quiénes son esos? Eso es lo que Abdías nos va a explicar un poco mejor. El libro de Abdías comienza primero con el castigo o el juicio que van a tener las personas, ¿no verdad? Los edomitas en este caso. Comienza con el castigo. ¿Ok? Comienza con el castigo. Vamos a leer Abdías capítulo 1, verso 1 en adelante. Antes de empezar, yo quería explicar esto para que ustedes sepan la importancia de estudiar Abdías. La Biblia, Jesús siempre nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, debemos amarlos. ¿Quiénes vendrían a ser los edomitas? Vendrían a ser los enemigos, no porque tú lo consideras enemigos, sino porque ellos te odian, simplemente por el hecho de enseñar doctrinas, por el hecho de amar a Jesús, ¿no verdad? Entonces, por ese simple hecho te odian. ¿Ok? Vamos al capítulo 1, solamente tiene un capítulo el libro de Abdías, verso número 1. Dice lo siguiente. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ya sabemos quiénes son Edom, ¿no verdad? Están con nosotros en la iglesia, actúan como amigos, actúan como hermanos, pero en el momento en que se tengan que mostrar como enemigos lo van a hacer. Esos son los edomitas. Versículo 1 dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, el mensaje de Dios fue oído. Un mensajero, un ángel ha sido enviado a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Los no creyentes. Nota que Esaú o Edom está dentro de la iglesia, ¿no verdad? Dentro del pueblo de Dios. Y dice: un ángel ha sido enviado a las naciones. Levantémonos en batalla contra este pueblo. Dios está diciendo allí que un mensajero ha sido enviado para despertar a las naciones, para levantarlos para un conflicto con estas personas que odian a Jacob, al pueblo de Dios, ¿no verdad? Así que vamos al versículo 2. Pequeño, dice el Señor, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. En los comentarios de Calvino, ¿sí? Hay unos comentarios bíblicos de Calvino, explica mejor esta parte. Y dice allí: puesto que fuiste hecho por mí un pueblo insignificante, ¿por qué eres tú tan orgulloso?
desde ya estás abatido, desde ya comienza la destrucción. ¿Tú recuerdas cuando en el Sermón del Monte decía acerca de los pacificadores? El problema es que estas personas que son edomitas se consideran pacifistas, se consideran pacificadores, se consideran ellos que están cumpliendo con el mandamiento de Dios de amar al prójimo, pero ellos mismos, ¿no verdad?, comienzan a buscar siempre la caída del buen hermano, del que está trabajando, del que está haciendo cosas, ¿no verdad?, para Dios. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Versículo número 3. Miren cuál es el problema de estos, de los edomitas. ¿Cuál es el problema? La soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Nota cuál es el problema de los edomitas: la soberbia. ¿Sabes qué es la soberbia? La soberbia es el sentimiento de superioridad que una persona tiene frente a los demás. ¿Qué es la soberbia? Es el sentimiento de superioridad que tiene una persona frente a los demás. Por ende, hace que estas personas vean a las demás personas como por debajo del hombro. ¿Sí? Entonces Dios dice que estos edomitas, el problema de ellos, ¿por qué odian a Jacob? Es porque tienen una soberbia, son soberbios. Y estas personas pueden haber llegado a tener puestos, cargos importantes. Pueden haber llegado a tener un cargo en una empresa grande, y por eso ellos creen que eso les da la facultad para ver a las personas por debajo del hombro. También puede ser que hayan estudiado en una universidad renombrada, y eso ellos creen que les da la autorización. ¿Para qué? Para ver a las personas por debajo del hombro. Nota que Dios está diciendo: el problema de estas personas es la soberbia. Creen que conocen más que el resto. Creen que porque estudiaron algo o sacaron un título, con eso los autorizan, ¿no verdad?, a hacer algunas cosas. Cuando la Biblia te dice que una persona, ¿no verdad?, debe acercarse a Dios de una manera como humilde, en humillación ante Dios, y tú tienes que amar al prójimo. Si Dios te permitió tener un conocimiento extra, entonces tú, ese conocimiento, ese don que Dios te dio, tú tienes que usarlo ¿para qué? Para atraer a las demás personas, para explicar el mensaje de Dios a las otras personas. No te sirve de nada el hecho de enorgullecerte, de sacar soberbia. Repito, estas personas que odian al pueblo de Dios, que son descendientes de Esaú, que son edomitas, estas personas odian al pueblo por la soberbia que ellos tienen. Y nota lo que ellos dicen en el versículo 4: ellos moran en las hendiduras de las peñas, de las piedras, ¿no verdad?, en su altísima morada. ¿Quién me derribará a tierra? Miren, hay una ciudad de Edom, la ciudad de Edom es conocida porque estos edomitas en el tiempo antiguo vivían en casas de piedras. En casas de piedra. Incluso encontré un comentario que hablaba de la edad de piedra de los edomitas. Ustedes han visto, por ejemplo, series, dibujos animados en donde hablan acerca de las casas de piedra. Ustedes han visto esa en la edad de piedra, por ejemplo, los picapiedras. Ustedes ven allí todas las casas de piedra. Pues hay un comentador que dice que es muy posible que estas personas hayan sido edomitas, los que vivían en la piedra, porque ellos tenían la característica, repito, los edomitas, de tener sus ciudades bien altas y eran hechas de piedra. Es más, hay una ciudad que se llama Petra. Se llamaba Petra. Petra en griego es piedra o roca, ¿no verdad? Y en hebreo es Sela, que también es piedra o también es roca. Y ellos creían que por tener estas casas así de piedra, ellos no, y por tenerlas bien alto, nadie los iba a alcanzar para derrocarlos nunca. Esa era la soberbia de ellos. A veces nosotros somos igual que ellos. Cuando alcanzamos a tener una posición económica y creemos que por la posición económica que tenemos,
las cosas que van a suceder afuera, ¿no verdad? Lo que Dios va a enviar no nos va a topar a nosotros para nada. Y a veces caemos en el mismo error de soberbia de los edomitas. Ahora mira, sigue diciendo, ¿quién me derribará a tierra? Ellos creen que nadie los puede derribar a tierra. Versículo 4. Aunque te remontaras como águila, y está hablando Dios, aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Sabes? Este pensamiento es el mismo pensamiento que utiliza Dios para hablar de Lucifer. Otra vez, las personas edomitas que tienen esa soberbia, que viven al lado tuyo, que están en la iglesia, se sientan al lado tuyo, estudian igual que tú. Esos son los edomitas. Estas personas, ¿no verdad?, tienen una soberbia y ellos consideran que tú eres menor que ellos, pero ellos tienen la forma de ser que tiene el querubín, el que alguna vez fue el querubín grande y protector. Mira esto. Dios habló lo mismo en Isaías. Vámonos a Isaías. Estoy en el versículo 4. Vámonos a Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Dios le dice a los edomitas, así tú te vayas como las águilas bien arriba, o pongas tu nido al lado de las estrellas. Dice Dios, de allá arriba, de donde tú estés, yo te voy a derribar. Eso dice ¿quién? Dios. Y nota que Dios no es mentiroso, ¿no verdad? O no es hombre para andar mintiendo. Dios lo que dice lo cumple, ¿no verdad? Ahora mira, Isaías 14, versículo 13. Miren lo que dice allí. Tú que decías en tu corazón, está hablando Dios, ¿no verdad?, a Lucifer. Dice allí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Nota que estas personas que son edomitas tienen el mismo pensar que Lucifer, tienen la misma forma de pensar, por ende no pueden actuar de una buena forma, porque eso fue lo que hizo que el querubín grande y protector se opusiera, se contrapusiera ¿a quién? A Dios, que fue su creador. ¿Ok? Vamos avanzando, regresamos a Abdías. Repito, la primera parte de Abdías, el capítulo 1, que solamente tiene un capítulo, te habla del castigo que van a tener estos edomitas. Versículo 5, dice allí, si ladrones vinieran a ti, ladrones o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? Nota que es una expresión allí, ¿no verdad? Dice, no hurtarán lo que necesitan. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Es increíble que a pesar de que ellos son hermanos, estamos hablando de Jacob y Esaú. Ellos eran hermanos. Jacob representa Sión, al pueblo de Dios. Esaú representa la cizaña que está dentro también del pueblo de Dios. Recuerda que Jesús dijo, trigo y cizaña. Hay personas que también, por supuesto, dentro de Jacob también hay cizaña, pero ya declarada la cizaña es directamente los edomitas. Dentro del pueblo de Dios, y esto quiero explicarlo antes, voy a poner aquí. Esto me va a tocar explicar después también en Ezequiel, pero quiero que lo tengan bien en claro esto. Miren esto, Jacob, Esaú, ellos son parte de la iglesia. Iglesia, repito, no es religión, sino es pueblo de Dios, ¿no verdad? ¿Ok? No sé si me alcanzan a ver allí. Este es Jacob, este es Esaú. Jacob tiene aquí adentro las 12 tribus. 12 tribus de Israel, ¿no verdad?
12 tribus. Por eso es que tú ves en Apocalipsis 7, ¿no verdad? Apocalipsis 7, si no me equivoco, desde el versículo 4 en adelante te dice que 12,000 van a coger de tal tribu, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de tal. ¿Sí han visto eso? Ok. Allí en Apocalipsis 7:4 te detalla que son 12,000 por 12 tribus. Ahí están los 144,000. ¿No verdad? 144,000 que todo el mundo dice, ya lo explicamos eso en Apocalipsis cuando estudiamos Apocalipsis, ¿no verdad? Así que Jacob tiene heredad para 12 tribus de Israel. Ahora, Esaú, que son los edomitas, ¿no verdad? También dentro del pueblo de Dios, también tiene sus ramificaciones. ¿Cuáles son esas ramificaciones? Por ejemplo, dentro de Esaú están los moabitas. Moabitas están los amonitas. Dentro de los de Esaú, dentro de los edomitas, también tenemos a los moabitas, amonitas, podríamos tener también filisteos, ¿no verdad? Y ahí se me escapa alguno, pero bueno, hay algunos pueblos que pertenecen a estos. Cada uno tiene una característica. Estas personas que están, estos pueblos que están de este lado, al momento de pertenecer a edomitas, recuerden que los edomitas odian ¿al quién? Al pueblo de Dios, que en este caso es Jacob con sus 12 tribus. Ellos los odian solamente por causa del nombre de Dios. Solamente por hablar de Dios te odian. Así que ellos odian a ellos, Esaú a Jacob. Ellos tienen 12 tribus, 12,000 de la tribu de Leví, ya lo habíamos comentado. Y los edomitas tienen moabitas, amonitas, filisteos, y ahí vienen otros grupos más, ¿no verdad? Egipcios también, a pesar de que los egipcios son mundanos, representa el mundo, ¿no verdad? Pero recuerda que si tú eres un miembro de la iglesia que no está al 100% consagrado a Dios, ¿no verdad? Y tú estás caminando, no caminas el proceso de santificación, en ese proceso de conversión, entonces tú puedes estar formando parte de Egipto. ¿Por qué? Porque las cosas de Egipto que representan al mundo te atraen tanto que te están, en vez de introducirte más hacia la iglesia, te están sacando de ella. ¿Entienden el punto? Así que dentro de los grupos, dentro de estos grupos, estos odian a estos. ¿Ok? ¿Y quiénes son estos? Estos pertenecen al grupo de los edomitas. Esto nos toca explicar, repito nuevamente, en Ezequiel cuando estemos hablando de Babilonia, en Ezequiel 27 y 28. ¿Por qué? Porque este grupo son los mercaderes. Otra vez, son los mercaderes de Babilonia. Estos que están aquí van a trabajar para Babilonia, llevando a todo el pueblo de Dios esclavos, cautividad, cautiverio, hacia Babilonia, hacia otras partes del mundo. ¿Entienden ese punto? Repito esto porque esto es importante. Jacob y Esaú están dentro de la iglesia. Ya sabemos, son hermanos, todos somos hermanos dentro de la iglesia. Pero en cambio se despierta un odio adentro, porque tenemos el espíritu no de Dios, tenemos el espíritu de Satanás. Y cuando tenemos el espíritu de Satanás, ¿no verdad? Podemos actuar de esta forma, odiando ¿a quién? A nuestro hermano. ¿Qué dice Jesús? Ama a tus enemigos. Tenemos que aprender a amar, no a odiar. La Biblia te dice, ama a tus enemigos. Pero no confíes en ellos, y eso lo vamos a estudiar ya mismo. Yo espero que esto esté comprendido un poco, esta parte, ¿no verdad? Porque vamos a llegar a un punto, más adelante nos va a explicar, como estudiamos en la mañana, acerca del zarandeo. Cuando llegue el zarandeo, ¿quiénes creen ustedes que van a ser separados, cortados, talados del pueblo de Dios? Los edomitas. Y eso es lo que representa Edom en el grupo del libro de Abdías. Es importante entender esto. Cuando tú vas a buscar ahí, tú dices, yo leo Jeremías, pero me están hablando de Amón. ¿Y yo qué culpa tengo de que Amón se haya portado así, de tal forma, o los moabitas? ¿Qué aprendo yo de esto?
Y tú vas a aprender que los moabitas, por ejemplo, tienen una característica. Cada uno de ellos tiene una característica dentro del pueblo de Dios. Los moabitas son orgullosos de lo que tienen. Tienen el orgullo, y ahí después explicamos, cuando estudiemos el castigo o el juicio de los moabitas, tú vas a entender qué características tienen. Dios en la Biblia explica punto por punto, detalle por detalle, cada cosa, cada grupo, ¿no, verdad? Así como Dios le habla a Jacob, le habla a la casa de Israel, le habla a la casa de José, le habla a Efraín, ¿no, verdad? Entonces también Dios habla acerca de lo que va a hacer con estas personas de Edom. ¿Ok? En el versículo 5, estamos en Abdías 1:5. Dice allí, dice, es increíble que a pesar de Jacob y Esaú ser hermanos, en Jacob se va a guardar un remanente. Aquí hay trigo y cizaña. Aquí hay trigo, ¿no, verdad? Y cizaña. Dentro del mismo pueblo de Jacob, de las 12 tribus, hay trigo y cizaña. Y Dios tiene que ir separando a estas personas, ¿no, verdad? Y va separando en el momento del zarandeo. Trigo y cizaña, Jacob. Ahora, dentro de este pueblo de Jacob, Dios va a enviar sus juicios y va a dejar un remanente. ¿Entendemos ese punto? Repito, Dios va a actuar contra Jacob, va a actuar contra Israel, que es el pueblo de Dios, en los juicios, pero Él no va a destruir de todo, va a dejar un remanente. ¿Saben cuál es el otro grupo? En el caso de Esaú, en cambio, aquí no va a quedar, no hay remanente. Es decir, Dios va a destruir totalmente. A pesar de ser hermanos, repito, no tiene nada que ver que tú sepas las doctrinas si no las utilizas, si no las usas. ¿Ok? Versículo número 6. ¿Cómo fueron saqueadas? Dice el Señor aquí en Abdías 1:6. ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Recuerdan ustedes que ellos tenían las casas de piedra y que por tener las casas de piedra, ¿no, verdad? Por tener las casas de piedra, ellos creían que todo estaba bien, que nadie los iba a derribar de donde ellos estaban. El orgullo los engañaba a ellos. Por eso dice arriba, la soberbia de tu corazón te ha engañado, porque tú crees que estás bien con Dios, pero realmente no lo estás. Entonces esa soberbia hace que tú creas que nadie te va a enseñar más cosas, nadie te va a enseñar más, que tú ya lo sabes y que tú eres el que tienes que enseñar y que nadie te puede enseñar a ti porque tú lo sabes todo, ¿no, verdad? Esa es la soberbia. Versículo 6, ya lo sabemos, van a ser requisadas todas las cosas de Esaú, de Edom. Los edomitas de estas personas, repito, son castigos, son juicios de parte de Dios, ¿no, verdad? Veamos el versículo de Jeremías 49, del 9 al 10. En Jeremías tú vas a encontrar lo mismo que está hablando Abdías. Jeremías 49, versículo del 9 al 10. Jeremías 49, versículo del 9 al 10. Y dice allí, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Dice, si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Rebuscos es cuando vienen y quitan las uvas, ¿no, verdad?, de las vides, y dejan una que otra uva, dejan en las ramitas. Entonces, esos se llaman rebuscos. Las personas después nuevamente vienen a quitar lo último que queda. Por eso se le llaman rebuscos. Aquí dice en el versículo 9, si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Si ladrones hubieran venido de noche, no habrían tomado por lo que les bastará. Dice el versículo 10, mas yo desnudaré a Esaú
Pondré al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos, sus vecinos, y dejará ¿qué cosa? Y dejará de ser. Dejará tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Nota qué es lo que va a pasar con estas personas que odian a sus hermanos. No puedes, no debes odiar a tus hermanos. Por muy mal que se hayan portado contigo, no puedes odiarlos. Tú tienes que aprender a actuar como Jesús, a amar a tus enemigos. Es difícil, sí, pero tienes que aprender a amarlos. Por muy mal que te hayan hecho, tienes que seguir amando a tus enemigos. Sigue diciendo, versículo número 7. Abdías 1:7. Mira lo que sigue diciendo allí. ¿Okay? Abdías 1:7, ¿qué dice allí? Dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. ¿Quiénes son los aliados? Y mira esto: los aliados de Edom son las personas o los falsos amigos, son las personas en las cuales Edom confía. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la confianza de un hombre a otra persona? ¿Qué dice allí? Jeremías 17. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en las fuerzas humanas. ¿Entiendes el punto? La Biblia dice allí en el versículo 7 que estas personas, dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, te acompañaron hasta los límites, y tú creías que porque te acompañaban, bueno, de hecho Edom creía que porque lo acompañaban hasta los límites los iban a acompañar mucho más allá, y estas personas lo que hicieron fue traicionarlos. Ahora mira esta parte, y esto es importante. Hay un edomita que es calificado dentro de este grupo de Edom, y que se encuentra en Hechos 1:16, y tú vas a ver porque lo vas a reconocer. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1, verso 16. Mira quién es. Hechos, capítulo 1, verso número 16. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Dice allí, lo leo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de ¿quién? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron ¿a quién? A Jesús. Nota los falsos amigos. Edom se portaba como un falso amigo dentro del pueblo de Dios. Y como él se portaba como un falso amigo, hay una ley que está en la Biblia que dice que lo mismo que tú haces te vendrá ¿qué cosa? Te vendrá encima también a ti. ¿Dónde está eso? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Veamos, Apocalipsis capítulo 13. Versículo número 10. Apocalipsis 13, versículo número 10. Dice allí, 13:10, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entendemos hasta allí. Dios está diciendo, como ellos se portaron y se mostraron como falsos amigos, ellos también van a confiar en alguien que a la final los va a hacer llegar hasta los límites.
las fronteras de las situaciones en las cuales ellos están creyendo, y entonces dice allí, los que estaban en paz contigo te han derrotado. ¿Quiénes son los que estaban en paz? Aquellos que te mostraban otra cara. Viene la hipocresía. Vienen y te muestran una cara, pero realmente están hablando de ti aparte. Esta situación, ellos son los edomitas, ¿no verdad? Y dice allí que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan, ¿en dónde comen el pan? En la misma mesa. O sea, en otras palabras, aquellas personas que intimaron contigo, que se llevaban con tu familia, que tenían muy buena amistad contigo. Dice allí, ¿qué pasó con ellos? Los traicionaron. Y dice allí, le pusieron trampa debajo de ti. En otras palabras, los edomitas son las personas que se unen con otras personas para lastimarte, para hacerte daño. Y se unen en ellos a pesar de que se muestran como buenos amigos. Yo hago la pregunta: ¿existen estas personas dentro de iglesia o será que no existen esas personas dentro de iglesia? Mira, Dios está hablando acá y no creas que lo que está diciendo allí es mentira. Todo es verdad, ¿no es verdad? Así que seguimos leyendo. Estos falsos amigos tienen problemas, le engañan a las personas, ¿no verdad? Engañan a los que se supone que iban a ayudar. Y Dios dice lo siguiente, veamos estoy en el versículo 7, dice allí: los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti, no hay en él inteligencia, no hay en él inteligencia. Miren, los edomitas en el tiempo antiguo eran considerados personas muy inteligentes, eran personas sagaces, eran guerreros. Ellos eran muy difíciles de encontrarlos, por eso es que ellos se creían y tenían la soberbia muy alzada, porque ellos vivían lejos, arriba, en casas de piedra y escondían todo muy bien. Pero Dios dice, así tú escondas todo, yo voy a sacar todos esos escondrijos que tú tienes y los enemigos tuyos van a encontrar todo lo que tengas. Así que no vas a poder escapar de ese punto, ¿no verdad? Y dice allí que no hay en él inteligencia, porque la inteligencia que tienen estas personas se les va a oscurecer, no van a saber para dónde ir. Me traicionaron, yo confiaba en alguien y como se sienten decepcionados por la traición, entonces la inteligencia se les va al piso porque no saben qué más hacer allí. Versículo 8. Aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom. A ver, aquí hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia, ¿no verdad? Dice la Biblia que la sabiduría es el temor de Jehová, porque la sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Sabiduría es algo que Dios te da, ¿no verdad? Y la inteligencia es algo con lo que tú naces. Tú naces con inteligencia, todos tenemos, algunos tienen un poco más de coeficiente intelectual, pero todos nacemos con inteligencia, ¿no verdad? Pero la sabiduría es algo que Dios te da, la sabiduría es algo vertical, viene de arriba hacia abajo. En cambio la inteligencia es horizontal. Y dice Dios aquí que en ese tiempo va a hacer que perezcan los sabios de Edom. Miren, vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Proverbios 3, capítulo del 7 al 8. Miren lo que dice allí. Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Recuerda que estamos hablando de los edomitas, y los edomitas eran ¿qué? Soberbios, orgullosos, ¿no verdad? Así que ¿qué dice aquí? Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. ¿Qué está diciendo allí? Tú puedes pertenecer al grupo de los edomitas si tú confías en tu propia sabiduría. Hay personas que van por la vida creyendo que todas las cosas son como ellos creen, pero sin buscar o el consejo de acuerdo a los principios que están en la Biblia. Si tú te pegas a los principios de la Biblia no vas a tener problemas, porque la sabiduría viene de Dios.
no vas a tener problemas de errar o de tomar malas decisiones. Recuerda que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y al final dice que discierne los pensamientos. El discernir es escoger bien, discierne. Sabes tú muy bien que parecía este consejo muy bueno, pero mirándolo a la luz de la Biblia, es mal consejo. Y entonces tú tomas el mejor consejo a la luz de ¿qué? De la Escritura. Vamos a ver otro versículo. Isaías capítulo 5, verso 21. Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías capítulo 5, verso 21. ¿Qué es lo que dice? Isaías 5:21 dice: ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Es que tú no puedes considerarte sabio ante tu propia opinión. Tú tienes que buscar la sabiduría que no es tuya, que viene de parte de Dios y que está ¿en dónde? En la Escritura. Volvemos a Abdías, capítulo 1, estamos en el versículo 8. Por eso es que Dios dice que va a hacer perecer los sabios de Edom y la prudencia del monte. Cuando hablan del monte, hablan del pueblo de Esaú, ¿no? ¿Verdad? Versículo 9. Y tus valientes, Temán es una ciudad es una ciudad edomita, ¿no? ¿Verdad? Al igual que Bosra, al igual que Petra. Serán amedrentados y será exterminado todo hombre del monte de Saúl. Miren, hasta allí el castigo y la consecuencia de los actos de Edom. ¿Ok? Hasta allí las consecuencias por los actos de Edom. Las consecuencias, el castigo de lo que ellos han hecho con Jacob. Ahora mira esto. Versículo 10, en cambio te habla cómo ellos actuaron con Jacob. Mira esto, versículo 10. Por haber maltratado a tu hermano Jacob. Recuerda quién es Jacob, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la misma iglesia, Jacob es el pueblo remanente que está allí adentro, el que obedece a Dios, y Esaú es el que lo odia. Así que Jacob, aquí en este caso dice que Esaú maltrató a su hermano Jacob. Por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Veamos Salmos capítulo 137, versículo 7. Salmos 137, 7. Salmos capítulo 137, verso número 7. ¿Lo tenemos? Dice allí: Jehová recuerda a los hijos de Edom, cuando el día de Jerusalén decían: arrasadla hasta los cimientos. Oiga, ¿qué es lo que decían los edomitas? Arrasen. Les abrían la puerta ¿a quiénes? A los que iban a arrasar, a los conquistadores, a la gente mala. En vez de apoyarlos por ser hermanos, ellos mismos entregaban a sus hermanos. ¿Sabes quién te va a entregar? ¿Recuerdas cuando leímos Lucas? Y Lucas decía: te van a entregar tus hermanos, tus hijos, tus familiares. Ellos son los que te van a entregar. Nota que Saúl también está puede estar dentro de tu propia familia. Así que ellos son los que te pueden entregar. Ellos son los edomitas. Aquí Dios tiene y recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían: arrasadla hasta los cimientos, que no quede nada. Ahora mira, recuerda que los edomitas se van a hacer aliados. Si te odian, ellos se van a aliar a tus enemigos. ¿Para qué? Para poderte entregar. No te lo estoy diciendo yo. Mira esto. Vamos a buscar el libro de Amós. Busquemos el libro de Amós, que ya lo hemos leído. Amós capítulo 1, verso número 6.
Amós capítulo 1, verso número 6. Después leemos el 9, después leemos el 11. Mira esto. Amós 1, verso número 6. Dice allí: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Gaza es parte de los filisteos, ¿no verdad? Gaza es filistea. Y dice, por 3 pecados, Dios está enfatizando. El número 3 representa énfasis. Y por el 4, cuando se haga mundial, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo ¿a quién? ¿A quién lo va a entregar? ¿A quién dice allí? A Edom. Prenderé fuego, dice Dios, al muro de Gaza y consumirá sus palacios, destruiré a los moradores, etcétera, etcétera. Ahí está la parte de los filisteos. ¿De dónde están los filisteos? ¿A quién pertenecen? ¿Qué grupo? Recuerda que pusimos aquí, ¿no verdad? Pusimos allí que los filisteos también forman parte de ¿quién? De Edom, porque todos van a trabajar ¿para quién? Para Edom, y Edom a su vez es de las personas que odian a sus hermanos y los entregan ¿a quién? A Babilonia. ¿Qué más? Veamos el versículo 9. Así ha dicho Jehová, Amós 1:9, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 dice, no revocaré su castigo. Tiro es también parte de Babilonia. Y dice allí, porque entregaron a todo un pueblo, ¿qué cosa? Cautivo, ¿a quién? A Edom. Trabajan para el odio que tienen, ¿no verdad? Trabajan para los edomitas, y a la vez los edomitas los entregan a sus cautivadores, que son Babilonia. Y dice allí, no se acordaron del pacto de hermanos, no se acordaron de esto. Simplemente ellos trabajan por mercaderes. Como son mercaderes, trabajan por mercancía, trabajan por dinero. Eso es todo lo que ellos quieren. Dice allí, y no se acordaron del pacto de hermanos, prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. ¿Y qué pasa con Edom? Mira el Edom, versículo 11. Versículo 11. Por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada ¿a quién? A su hermano. Oiga, ¿qué es espada? En profecía, ¿qué era espada? Espada es guerra, conflicto. Es decir, le hicieron la vida imposible ¿a quién? A Jacob. A Jacob. Le hicieron la vida imposible. Y dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. El amor entre hermanos, el amor filial entre hermanos, afecto natural. En su furor le ha robado siempre Edom le ha estado robando ¿a quién? A Jacob. Eso dice aquí. Y ha guardado perpetuamente el rencor. ¿Por qué? Porque ese rencor se remonta ¿desde cuándo? Desde que nacieron Jacob y Esaú, y desde que tomó la primogenitura Jacob. Desde allí hasta nuestros días. Nota que el odio continúa desde ese tiempo, ¿no verdad? Ahora mira, te voy a dar un versículo que me llamó muchísimo la atención con respecto a la confianza, y ese versículo se me pasó por alto cuando estábamos hablando de los falsos amigos. Aquí lo tenía, lo he puesto en otro lado. Miren, vamos a buscar el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. Miqueas, vamos a abrir Miqueas, capítulo 7, verso 5 y 6. Este versículo, estos versículos que vamos a leer ahora, oiga, son claves. Mira esto. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? No creáis en quién. ¿Qué dice allí? No creáis en amigo, ni confíes en un príncipe. Un príncipe aquí es un principal, es un líder. Nota que sigue diciendo, no creáis en amigos, no confíes en un líder. No confíes, en otras palabras, de la que duerme a tu lado. Ay, eso también es como complicado, ¿no verdad? No confíes ni en la persona que duerme a tu lado. Cuídate, dice allí, ¿no verdad? Cuídate. No abras tu boca. No abras tu boca. Jesús dijo, sé prudente. Sé prudente. No confíes en nadie. Mira, esto se va a volver tan difícil
tan difícil cuando se venga esto de la presión de Babilonia. ¿Recuerdas cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, las 7 iglesias, y estábamos estudiando Esmirna? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que hizo el imperio en ese tiempo para capturar a los cristianos? ¿Qué hizo? Sacó una publicidad que decía, denuncia a un cristiano y quédese ¿con qué? Con sus bienes. Ustedes han visto cuando una nación grande está buscando a alguien. Está buscando, cuando lo estaban buscando, por ejemplo, a Osama Bin Laden. ¿Se recuerdan ustedes de Osama Bin Laden? Entonces vino a Estados Unidos y puso ahí una publicación. $10 millones a la persona que dé información para la captura de tal persona. ¿Saben quién lo denunció? ¿Sí recuerdan ustedes? ¿Saben quién lo denunció? Fue un falso amigo. Y allí lo encontraron, dieron con él, y ahí ustedes ven la historia, ¿no verdad? ¿Pero por qué? Por el dinero. Nota la situación. El Señor, esto se va a poner más fuerte, la presión va a ser tan fuerte que entonces, como trabajaron en el Imperio Romano en el tiempo antiguo, van a decir, mira, denuncia a un cristiano y quédate con sus bienes. No vayas tan lejos al antiguo Imperio Romano. Ándate a China. Ya hemos pasado algunas noticias, ¿no verdad?, acerca de China, cómo persigue a los cristianos, y están dando dinero a las personas que faciliten información acerca de estas personas que están adorando a Cristo, de estos cristianos. ¿Entienden el punto? La situación se va a poner de la misma intensidad. Sigue diciendo, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de ¿qué? ¿De dónde? Son los de su casa. Son los de su propia casa, exacto. Y entonces, ¿quién es la que duerme contigo al lado? ¿Quién es el que duerme contigo? Es tu esposo, tu esposa. ¿Qué dice allí? Cuídate de ¿qué? De no decir cosas. Oiga, ¿qué situación? El Señor por eso dijo en el versículo que leímos, te mando como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Y tú crees confiar en todo el mundo? Y ahí comienza el problema. Cuando tú no estudias Biblia y no entiendes el mensaje que Dios está mandando, es cuando entonces tú puedes caer en los errores. Dios dice, repito, ama a tu prójimo, ámalo, ama a tus enemigos, pero no confíes en ellos. ¿Entendemos? Volvemos a Abdías. Estamos en el versículo. ¿Qué versículo estamos? Versículo 11, ¿no verdad? Versículo 11. Mira lo que sigue diciendo. Cuando extraños llevaban cautivo su ejército. A ver, dice allí en el 11, cuando extraños llevaban cautivo su ejército. Quiero decirles, en algunas traducciones no dice su ejército, en algunas traducciones dice sus bienes, repito, en esa parte, en el versículo 11, donde dice cuando extraños llevaban cautivo su ejército, en algunas traducciones dice sus bienes, no habla de ejército, habla de bienes. ¿Qué son los bienes? Las casas, los carros, tu familia podría estar dentro de un bien. Si vamos a Joel, en Joel se hablaba como un bien, ¿no verdad?, a la familia, a los niños, a la esposa. Mira esto, dice allí, cuando extraños llevaban cautivos sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas, por las puertas de las casas, echaban suertes sobre Jerusalén. ¿Quiénes son los que echaban suertes? Los edomitas, los que te odian. Y tú estabas allí presente y te portaste como uno de ¿quién? De ellos. Los edomitas estaban presentes allí, y mientras echaban suertes, ellos se portaron como uno de ellos. Oiga, no hubo una gota de piedad. ¿Sabes cuándo es que dice la Biblia que se echaban suertes sobre Jerusalén? Mira, eso lo estudiamos. Vamos a Joel.
Libro de Joel, capítulo 3, verso 3. Joel, capítulo 3, que ya lo estudiamos, ya debemos estar peritos en estas profecías de estos libros, ¿no verdad? En Joel capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué dice allí? Joel queda a unos 2 libros, si no me equivoco, de Abdías. Amós, y ahí viene Joel hacia atrás, ¿no verdad? Joel 3:3 dice: echaron suertes sobre mi pueblo. Está hablando de Babilonia. Echaron suertes sobre mi pueblo. Cambiaron a los niños por unas meretrices. La Septuaginta dice que entregaron a niños a las meretrices. ¿Qué son las meretrices? Las personas, se les llama también badesa o abadesa. Son esas personas que manejan a las prostitutas, ¿no verdad? Entonces dice allí que se entregaron los niños del pueblo de Dios, de la iglesia, se le entregaron a las meretrices. ¿Qué van a hacer las meretrices con los niños? Ustedes pueden pensar todo lo que podían hacer, ¿no verdad? Dice, le cambiaron, le dieron los niños a unas rameras y vendieron a las niñas, a las hijas del pueblo de Dios, las vendieron, dice allí, por vino para beber, solamente por vino. Imagínate la situación, imagínate el horror en ese tiempo. Tus hijos no son tuyos, viene Babilonia y la presión hace que se los venda por cosas insignificantes. ¿Para qué? Para destruirlas, para destruirlos a los niños. Ahora, nota que Edom, que está viendo toda esta barbarie, Edom, en vez de ayudar, ¿qué es lo que hacen? Dice allí, de acuerdo al versículo 11. Tú estabas allí presente, dice Dios, tú estabas viendo todo esto, pudiste haberlos ayudado, dicen unos comentadores, pudiste detener esta barbarie, pero te portaste como uno de ellos. Versículo 12, no debiste alegrarte el día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día en que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. Oigan, ¿qué pasa cuando alguien te hace daño y le va mal? ¿Qué pasa cuando alguien como que te lastimó y resulta que se golpeó y algo le fue mal? ¿Tú te burlas de ellos? ¿Te burlarías de ellos? Es que me hicieron daño a toda la familia, por culpa de ellos y pasé penurias, pero les fue mal. ¿Te burlarías de ellos? Aquí dice el Señor que los edomitas son aquellas personas que se gozaban del sufrimiento de estas personas. Nota que por eso es que la Biblia te dice que debes amar a tus enemigos. Si tú consideras a alguien enemigo, cosa que no debería haber en un cristiano, tú deberías amar ¿a quién? A tus enemigos. Cuando Jesús hablaba de amar a los enemigos, hablaban a los que te consideran enemigos, no a los que tú consideras enemigos. Porque un cristiano no debe considerar enemigo a nadie. ¿Ok? Dice allí, no debiste alegrarte de los hijos de Judá el día que le sucedió esto. Mira, ese principio de amar a tus enemigos estaba desde mucho antes. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 23, verso 7. Deuteronomio capítulo 23, verso número 7. Mira lo que dice allí. Y ahí está más claro que el agua. Deuteronomio capítulo 23, verso número 7. Dice lo siguiente: no aborrecerás ¿a quién? ¿A quién? Al edomita. No aborrecerás al edomita. Porque es ¿qué cosa? Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio. ¿Quién es el egipcio? A las personas del mundo, las personas de las naciones, los no creyentes. No odiarás o aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra.
¿Entiendes que esto ya estaba desde antes? Jesús vino y dijo, mira, no hay nada con amar a tu amigo, tienes que amar a tus enemigos, ahí está la virtud, eso dijo Jesús. Entonces, ama a tus enemigos, ama al edomita, que es un falso amigo, no confíes en él porque es falso amigo. ¿Cómo tú reconoces a un edomita? ¿Cómo tú reconoces a un edomita? Recuerda que hay una frase que dice, por la boca muere el pez, ¿no, verdad? Yo diría por las acciones. Recuerda que Jesús nos dijo que toda persona que está con Cristo siempre va a dar buenos ¿qué? Buenos frutos, buenos frutos. Si no da buenos frutos, entonces tú tienes que comenzar a ¿qué? A creer que no viene de parte de Dios. ¿Entiendes el punto? Ojo, no te estoy diciendo que debes odiarlos, ¿no, verdad? No tienes que odiarlo, porque no tienes que amarlo. Pero tú te puedes dar cuenta, eso se llama discernir. Eso se llama tener el discernimiento para saber si está bien, viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y no estés como las demás personas llamando a lo malo bueno y a lo bueno ¿qué? Malo. ¿Entendemos? Veamos, seguimos. Estamos en el versículo 12, ¿no, verdad? En el versículo 12, no debías haberte alegrado el día de tu hermano, el día de su desgracia, ¿no, verdad? Vamos a buscar Proverbios 17:5. Proverbios 17:5. Esto está en la Biblia, todo está en la Biblia. Por eso me gusta a mí respaldarme con versículos bíblicos. Proverbios 17:5. ¿Qué dice allí? ¿Lo tenemos? Proverbios 17:5. Y mira, este versículo yo quiero que tú te lo grabes porque es importante. ¿Sí? Proverbios 17:5 dice lo siguiente: el que se burla del afligido, el escarnecedor es el burlador. El que se burla del afligido, el pobre es el afligido, o el pobre que tiene problemas, aflicciones, tribulaciones. El que se burla del afligido insulta a su hacedor. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios. No te puedes burlar de nadie, porque si tú te burlas del afligido, por muy mal que se haya portado contigo, dice Proverbios que tú estás insultando ¿a quién? A Dios. No puedes hacerlo. Quizás antes no lo sabíamos. Yo no había visto estos versículos, pero estos muy importantes. Pero no quedará, ¿qué cosa dice allí? Sin castigo el que se alegra de ¿qué cosa? De la desgracia. No te alegres de la desgracia de los demás. Ayuda a quien puedas ayudar, así sea tu enemigo, así te consideren enemigo. Trata de hacerlo, es lo que haría Jesús. Son los actos que nosotros tenemos que hacer. Proverbios 24, más adelantito. Proverbios 24, versos 17 y 18. ¿Lo tenemos? Proverbios 24, versos 17 y 18. Miren lo que dice. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo vea y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. En los comentarios de algunas personas de los comentarios, ellos dicen allí, no sea que aparte sobre esa persona su enojo, el enojo de Dios, y te lo ponga a ti. ¿Entiendes el punto? No te alegres de la persona que te hizo daño. Lamentablemente a veces es como complicado, es muy difícil. Es un proceso, no es algo que de la noche a la mañana lo vas a poder hacer. ¿Entendemos hasta allí? Seguimos. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Es que te metiste por el chisme, dice un comentador. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Hasta echaste mano de sus bienes. Nota quiénes son los edomitas, ¿no, verdad? Versículo 14.
Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos, ¿qué cosa dice allí? Escapaban, porque viene Babilonia y comienzan a salir por un lado y por otro. Y estos edomitas son las personas que vienen y como tú te estás ocultando, ellos vienen y te matan. Y si no te matan allí, ¿no, verdad? Dice, no, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Sabes por qué? Porque ellos son los que te van a entregar. Ellos son los que te van a entregar, ¿no, verdad? Mira lo que dice Ezequiel 35 del 12 al 15. Vamos a buscar Ezequiel 35 del 12 al 15. ¿Lo tenemos? Dice, y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, está hablando de Edom, está hablando de Seir. Seir, ustedes ven en el título, profecía contra el monte Seir. Seir es Edom, es otro nombre que se le da a los edomitas, Seir. Y dice allí el 12, y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, contra el pueblo de Dios, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Nota lo que están hablando los edomitas, ¿no, verdad? Versículo 13. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te convertiré en ¿qué? En desolación. Como te alegraste sobre la heredad de mi pueblo, porque fue asolada, así haré contigo. Asolada será el monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy ¿qué? Jehová. ¿Entendemos? Por burlarte de tu prójimo, Dios dice que va a llevar desolación contigo. Estas personas van a ser los que se van a aliar directamente con Babilonia para entregarte o para matarte. Ya lo hemos visto eso en Amós, que son las personas que te entregan directamente a tus captores, a tus enemigos. Miren, hasta allí vamos a dejarlo, hasta allí. El resto ustedes pueden leerlo, allí también habla acerca de Babilonia, de la reunión de naciones. Ustedes pueden estudiarlo eso en casa. Lo importante que tenemos que aprender y entender ahora es que dentro del pueblo de Dios vamos a tener también a los edomitas. Tenemos que aprender que solamente se puede confiar en Dios. No podemos confiar en nadie más, porque el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios, ¿no, verdad? Y que pone su confianza totalmente en Dios. Eso está en Jeremías 17. ¿Ok? Hemos terminado por ahora. Vamos a cantar, voy a borrar. Nunca desmayes. Nunca desmayes. Nunca desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas, en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus confianzas
conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Ama sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque hemos terminado, Señor, un sábado más en tu compañía. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que hemos pasado, Señor, tú siempre estás con nosotros y nos has ayudado para poder transmitir en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu apoyo, Señor, es mucho para nosotros y nosotros nos sentimos contentos con que tú estés siempre allí mirando y velando por tu pueblo. Acompáñanos, Señor, ahora que vamos a comenzar esta semana. Te pido que tú estés con cada persona, te pido que tú puedas perdonar sus pecados y que puedas preparar, Señor, a tu pueblo para poder esperarte, Señor, como tú mereces que te podamos esperar cuando tú vengas. Ayúdanos para poder soportar las situaciones que se vienen. Ayúdanos a poder tener una fe inquebrantable, Señor, a confiar en ti al 100% y a aprender, como hemos aprendido hoy, Señor, que tenemos que amar a nuestros enemigos a pesar de que no podemos confiar, Señor, porque tú lo has dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Gracias por ese amor, Señor, confiamos en ti al 100% y esperamos, Señor, que tú puedas poner tu mano sanadora también sobre las personas que estén enfermas. Quédate ahora con nosotros en el comienzo de esta semana, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo de aquí el martes a las 7:15 de la noche. No se vayan a olvidar. Feliz semana con todos. Feliz semana, mis hermanos. Feliz